Advertencia: este episodio incluye narraciones de violencia extrema y contiene lenguaje fuerte, por lo que puede no ser adecuado para todos. Se recomienda discreción. Esperanza es un trabajo periodístico que visibiliza el impacto de la violencia de género en Ecuador, a través de historias de mujeres sobrevivientes y madres de víctimas de femicidio. Si silenciamos las historias, perpetuamos la violencia. Para que esto ya se detenga, que ya no haya más femicidios, que ya no haya más maltratos. Como le dijimos, fuimos 5 mujeres y ahora somos 35. Pongámonos en los zapatos de los niños, pongámonos en los zapatos de las madres que luchan, porque una cosa es luchar por justicia y verdad, porque reparación para mí no existe. Nada me va a reparar a mi hija, nada me va a devolver a mi hija. Este podcast no habría visto la luz sin mujeres valientes que se reconstruyen en medio del dolor, de una sociedad que normaliza las violencias, para ellas y por ellas. Somos sobrevivientes, mis hijos y yo. Somos unos guerreros, ya nadie me quita la voz. Ser escuchada aquí y en todas partes. Dar a conocer todos nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Juntar esas fuerzas, tener esa claridad de verse a sí misma y decir yo puedo, yo quiero, yo voy a hacerlo. Este trabajo se lanzó el 25 de noviembre de 2024 en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un conversatorio con mujeres activistas. Esta es la 8ª entrega, luego de un recorrido por el Atrapasueños, El Regalo, Flor, Primavera, La Gata, El Espejo y Niños Coraje. ¿Hasta dónde el dolor puede reconstruir? ¿Hasta cuándo las vidas se sustituyen con búsqueda de justicia y lágrimas? ¿En realidad se pueden sanar las heridas de las violencias? Las respuestas no son absolutas y a la par encierran un no contundente. Lo cierto es que las violencias marcan, devastan y silencian. Si las voces se apagan, la condena se amplía. Una sociedad que prefiere voltear la mirada a hacerse cargo. Las agresiones escalan entre la manipulación, el aislamiento, los insultos, los golpes, hasta incluso llegar a la muerte. Esperanza es más que un podcast quincenal, es un acto de resistencia, un tributo a quienes ya no están, una plataforma para quienes siguen luchando. Es un llamado a cambiar la historia bajo una consigna clara: si silenciamos las historias, perpetuamos la violencia. Quisieron callar nuestras voces, pero no sabían que somos semilla. Es el eco en Esperanza. Renacer. La primera temporada de Esperanza cierra con un conversatorio que reúne voces de profesionales que hacen un trabajo sostenido por los derechos. Hoy nos acompañan en este diálogo Daniela Rosero. Es profesional con una sólida formación en Derecho y Mediación por la Universidad San Francisco de Quito, con experiencia en gestión y manejo de organizaciones de mujeres, feministas y sin fines de lucro como Legatum, con compromiso por las causas sociales y gran habilidad de trabajo con comunidades diversas. María Fernanda Álvarez. Abogada, máster en Derechos Humanos. En su trayectoria se incluye la Dirección de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Defensoría del Pueblo, así como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente es directora ejecutiva de organización CELID Plural y es catedrática en la Universidad Internacional del Ecuador. Roberto Moncayo, psicólogo clínico, parte del equipo del Centro Integral Tres Manuelas y uno de los promotores de la creación del Club de Hombres por el Buen Trato. Es experto en atención terapéutica a personas inmersas en violencia intrafamiliar.
Y por supuesto, Ana Guerrero. Es periodista, 16 años de experiencia, con énfasis en temáticas sociales, investigadora y narradora de Esperanza. Hoy es la encargada de acompañar un diálogo con profesionales en la línea de los derechos, el activismo y el compromiso con la prevención y respuesta de la violencia de género para cerrar la primera temporada del podcast que surgió en noviembre de 2024. Bueno, hoy estamos compartiendo el cierre de la primera temporada de Esperanza. Esperanza es un podcast que nació justamente desde las voces, desde las historias, desde la necesidad de escucharnos, desde la necesidad también de compartir herramientas, compartir insumos, de alguna manera también ser una semilla para ir cambiando un panorama complejo, desgarrador, que sigue vigente en Ecuador, bueno, en el mundo también. Pero aquí, pues, ha sido eso, que Esperanza sea una luz, que Esperanza sea también un camino. Y un camino que se va construyendo con manos conjuntas, con manos fuertes, con manos que también se han quebrado en muchas ocasiones, pero con manos y voces que están ahí, latentes, trabajando y poniendo, como decimos, una semillita, un granito de arena para que la violencia de género de alguna manera ya no esté presente en este país y en esta sociedad. Para este cierre tenemos el gusto de compartir con algunas personas que justamente han hecho un trabajo sostenido para que este panorama de alguna manera tenga una cara distinta. Y para eso queremos dar la bienvenida a Daniela Rosero, quien es parte de la organización Legatum, también colaboradora de Aldea, una activista que lleva años ya en el trabajo justamente para tener un giro en esta realidad. También tenemos el gusto de compartir hoy micrófonos con María Fernanda Álvarez, quien es abogada y también experta en derechos humanos, y con el doctor Roberto Moncayo, psicólogo, también parte del equipo del CAI 3 Manuelas, un espacio que brinda seguimiento, brinda apoyo y pues también, como decimos, y en esto somos insistentes, herramientas para que esta realidad vaya cambiando de a poco. Y bueno, en esta línea queremos recordarles que Esperanza vio la luz el 25 de noviembre de 2024, justamente en un día emblemático, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de compartir este lanzamiento con mujeres valiosas y mujeres que han venido haciendo un trabajo sostenido, pero también mujeres que se volvieron hermanas de dolor, como las Madres Coraje, a quienes queremos enviar un enorme saludo y un abrazo fraterno. Sabemos que es una lucha que no termina, es una lucha que les ha tomado años y que finalmente no devolverá las vidas de sus hijas. También hemos tenido la oportunidad de compartir con mujeres que han seguido una ruta sostenida para dejar el círculo de la violencia y ahora son, como ellas mismas se denominan, pues sobrevivientes en este camino. Y bueno, sin más preámbulos, luego de 7 entregas y esta la 8ª para cerrar esta primera temporada de Esperanza, vamos a conversar sobre estos orígenes, ¿no? Estos orígenes de la violencia. Sabemos que para que tengamos una realidad como la que hemos mencionado, en donde desde 2014 hasta 2024, al menos 1.980 casos de femicidio se han dado en Ecuador. 2014, ¿por qué? Porque ahí se tipificó este delito en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Por eso es un punto de partida, pero sabemos que es una realidad que viene desde muchísimo tiempo atrás. Doctor, muchas gracias por compartir en Esperanza y compartir también con las personas que hoy se unen a este podcast y quienes han venido ya siguiendo este trabajo periodístico. Muchísimas gracias también por la invitación y creo que es un tema muy importante el poder compartirlo y trabajarlo, ¿no? Y bueno, me estaba acordando también el hecho de que hace 27 años el municipio de Quito, haciéndose eco de todas estas demandas de los grupos feministas, de esta lucha en contra de esta discriminación, esta violencia, dio una respuesta, ¿sí? Dio una respuesta a la comunidad y creó el Centro de Apoyo Integral a las 3 Manuelas, que es una institución municipal que trabaja en el tema de dar este apoyo, esta protección, si se quiere, a las familias que están inmersas en el tema de violencia de género. Doctor, y usted acaba de tocar justamente un punto crucial, la familia, el origen. ¿De dónde viene esta violencia?
dentro de las temáticas que nosotros trabajamos es el hecho de ir viendo y analizando cómo se están construyendo las familias que están inmersas en el tema de la violencia. Y vemos que la violencia es estructural, vemos que la violencia parte desde la educación que reciben, los primeros relacionamientos que tienen al interior de la familia de origen, ¿no? Y desde allí cómo van creciendo y cómo van observando las formas de relacionamiento a nivel primero de los protagonistas, si se quiere, de este tema familiar, que son los padres, cómo se relacionan entre ellos, cómo manejan los conflictos, cómo manejan la disciplina. Y desde allí también cómo desde la parte cultural, desde la parte social, ellos se van también de alguna manera alimentando de todo este tema en cuanto a la violencia. Y vemos cómo se ha ido naturalizando. Desde allí se va naturalizando todo el tema de la violencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo como padre frente a una indisciplina de uno de mis hijos cojo una correa, marco el cuerpo, estoy naturalizando y estoy justificando. No, es que quiero que sea un niño de bien, un hombre de bien, una mujer de bien, lo que sea. Entonces estoy justificando que para que sean hombres o mujeres de bien, tengo que maltratarlos, tengo que violentarlos. Estoy también naturalizando el grito, estoy naturalizando la descalificación al otro, ¿no? Decir que eres un inútil, un tonto, y todo eso. Entonces, los hijos van creciendo con eso, porque tampoco nadie es que les dice, mira, esto no está bien, porque van a la escuela y en la escuela van reproduciendo los mismos patrones con los compañeritos, el niño que le pega a la niña o la niña que también golpea, y en ese sentido, ¿no? Y desde allí los mismos medios de comunicación, en cosas tan sencillas, a veces, hoy son otros temas, antes los mismos dibujos animados, ¿no? Cómo generaban inconscientemente la violencia en los niños, de ser agresivos, de ser violentos. Entonces, cómo vamos hacia adentro, teniendo una relación tan íntima como con la violencia, y vamos creciendo que es natural. Con esa opción que es natural, para defenderme tengo que atacar, ¿sí? Y en los hombres, todos estos estereotipos que se han quedado grabados en su mente y que es complicado como que el trabajar, ¿no? Es el hecho que tengo que ser valiente. ¿Y qué implica ser valiente? Valiente implica en que tengo que ser agresivo, tengo que ser violento. Y que si alguien me ataca o ataca a mi círculo familiar, yo tengo que defenderlo y tengo que atacarlo. Y la justificación es esa, ¿no? O sea, me atacó, te ataco. Es decir, justificando la violencia, ¿no? En el sentido de, me atacas, te ataco. Y desde ahí el ciclo de la violencia sigue girando en ese sentido. Entonces, es una construcción que lamentablemente, si no hay un proceso, que es lo que nosotros estamos trabajando desde hace 12 años atrás, si no hay un proceso de reflexión profunda, si se quiere, en empezar a desnaturalizar, a deconstruir ciertos patrones que hemos venido ejerciendo, esto más bien puede ir perpetuándose, esto más bien puede ir reforzando. Lamentablemente vemos hoy en día que la violencia pues va en auge, ¿no? Y seguimos reforzando desde los medios de comunicación, desde la política, desde la cultura, desde la misma religión, seguimos reforzando este tema de la violencia. Hablamos de construir. Esa me parece que es una línea transversal. Sin ánimo de caer en una frase trillada, pero yo escucho incluso hasta ahora en estas generaciones cómo se van transmitiendo, ¿no? Estos estereotipos, incluso que el hombre no esté permitido de expresar emociones o ciertos calificativos, ¿no? El no llores como niñita o cosas como esas, y no hacer el seguimiento también. Ahora que hemos visto que hay un montón de campañas y demás sobre el bullying, por ejemplo, pero no vemos qué hay detrás, ¿no es cierto? El niño que está agrediendo en la escuela. Entonces, de construir desde la raíz, ¿qué podríamos decir para esas bases que quizás son nuevas también, ¿no? En estas nuevas generaciones, esta nueva forma de construir la familia o de transmitir los mensajes a la hora de educar. Algo que es fundamental y nosotros en el centro, y creo que en el mismo municipio se está trabajando, es en el tema de la educación. El empezar a reeducarnos, el empezar a trabajar desde los principios básicos, de lo que son valores, de lo que es el respeto al otro, a la otra, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales. Creo que es fundamental la educación. Creo que
sí, yéndome un poco más arriba, creo que los gobiernos deberían poner o tomar en cuenta o hacer políticas públicas que estén centradas en la educación de derechos, de que así como hay derechos, hay responsabilidades también, porque no solo podemos quedarnos en los derechos, sino que también en las responsabilidades, pero sobre todo centradas en el ser, no tanto en el hacer, no tanto en el tener, sino en el ser, y vernos como eso, en principio como seres humanos, con esa dignidad. Luego nos vemos como hombres, como mujeres, pero en principio rescatar esa dignidad como seres humanos. Roberto, si bien hay un origen estructural, de familia, social, tal vez hay otros elementos que pesan a la hora de que una persona agreda, violente, un hombre en este caso, en el caso de Esperanza, al ser un podcast que trabaja justamente el tema de violencia de género en esta primera temporada, ¿hay algún otro origen? Sí, tiene que ver mucho cómo está en la construcción de la personalidad. Y ahí viene mucho la autoestima. Ahí viene mucho también el hecho de cómo estamos gestionando nuestras emociones. A veces dejamos que se nos desborde la ira, el enojo, la frustración. Y ya no somos nosotros, sino somos esas emociones, no con el ánimo de justificar tampoco, pero es el hecho de que hay mucho de eso. Si no trabajamos esto también, si no trabajamos el gestionar nuestros miedos, nuestros temores, si no trabajamos eso, lamentablemente siempre estaremos dependiendo en ese sentido a que la violencia pues tenga como que esa tierra fértil, si se quiere, entre comillas, ¿no? Y la contraparte, la persona que va a ser quien recepta esa violencia, quien comienza por estos patrones a normalizar de alguna forma el recibir estos gritos, el recibir agresiones físicas y violencias de todo tipo. ¿Qué pasa ahí? Es parte de la educación que decíamos, es parte de enseñarle al otro, a la otra, decirle, no tengo por qué aceptar tu grito. Es poner límites. Y eso es lo que nos falta a muchas personas. No sabemos poner límites, no sabemos decir, oye, basta. O sea, tú no me puedes agredir, tú no me puedes faltar el respeto. Pero también hay un origen ahí. Claro, es lo que decíamos, que recibí desde pequeño. Entonces yo de pequeña veía que el hombre, mi papá le gritaba a mi mamá. Entonces intuyo de que así ha de ser. Pues entonces los hombres deben gritar a las mujeres deben callarse, no deben decir nada, ¿sí? Y vamos creciendo con esos patrones. Cuando eso es lo que tenemos que romper. Es decir, no, ahí decíamos que estamos naturalizando la violencia. Entonces, la idea es desnaturalizar, decir que no porque seas mi papá, no porque seas mi marido, tú no tienes derecho a gritarme, tú no tienes derecho a desvalorizarme y viceversa, porque no es solo del uno al otro, sino viceversa. O sea, ni yo mujer puedo desvalorizar al hombre, ni yo hombre puedo desvalorizar a la mujer. Roberto, qué vital saber que existen estas raíces y que, y como usted decía, de alguna forma tenemos todavía la oportunidad de que no haya más tierra fértil para estos comportamientos, para estas agresiones y para las violencias. Daniela, vamos ahora a cómo se traduce todos estos orígenes, todos estos elementos de la educación de la familia, de la construcción del hombre, de la mujer, de estos roles, de estos estereotipos también en la realidad que vivimos. ¿Cómo esto se ha visto traducido en la violencia que ahora enfrentan las mujeres? Bueno, ahí yo creo que igual hay que dejar de romantizar esta visión de la víctima perfecta, ¿no? Además porque eso se busca desde el sistema judicial, que es lamentable, porque víctima se considera solo a una mujer débil, sumisa, pobrecita, con una mínima cantidad de educación y que no puede autosustentarse. Y por ese tipo de sesgos se perpetúa la violencia y no se llega a emitir sentencias justas para que identifiquen que existen estas diversidades de víctimas. Si bien es verdad que muchas de las víctimas tienen estas limitaciones, que una de las principales razones para la continuación dentro del círculo de la violencia es precisamente esta dependencia económica, no quiere decir que todos los casos obligatoriamente tienen que ser así. Muchas mujeres profesionales, independientes, que tienen su propio negocio, emprendedoras, igualmente son víctimas, igualmente siguen sufriendo los efectos de las violencias basadas en género. Y eso también es súper importante identificar, porque si nos quedamos enfrascados en esta realidad,
estamos desconociendo la estructuralidad misma de las violencias, ¿no? Y por eso coincido mucho con lo que decía Roberto sobre, él usaba el término naturalización, nosotras desde los feminismos usamos normalización. Y sí, y es tal cual así, y por eso incluso nosotras en varias de las herramientas que utilizamos, en este caso el violentómetro, esta herramienta nos ayuda precisamente a identificar qué tipo de situaciones cada persona los pone en un rango más alto de peligro o menos alto. Y por eso es que esta es una herramienta tan sui generis, porque no es que todos los casos entran en una u otra de los rangos del violentómetro, sino que dependiendo precisamente de la historia de vida de cada una, un grito puede significar una señal de peligro y una alerta roja, mientras que para otra mujer un grito significa, ok, yo tengo la capacidad de yo puedo poner límites. Entonces vamos también hacia esta noción de la estructuralidad de las violencias. Y cuando ya estamos en situaciones así, cuando ya trabajamos con víctimas, cuando ya tenemos casos de sobrevivientes y familias, es súper difícil la reconstrucción de su proyecto de vida. Porque ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de reparación transformadora e integral, y no solamente la reparación integral como una herramienta jurídica, sino la transformación que merece la sociedad para que haya un espacio seguro y adecuado para que esta víctima pueda recuperar esas ilusiones que tenía en su vida y que se vieron quebrantadas por un acto de violencia. Daniela, acabas de tomar un punto crucial y que lo hemos visto a lo largo de esta primera temporada en Esperanza. Vamos a hacer una pequeña recapitulación por el Atrapasueños, El Regalo, Flor, Primavera, La Gata y Niños Coraje, que han sido los 7 capítulos que hemos compartido hasta ahora. Cada elemento, cada alerta que se fue forjando, camino o rumbo a la violencia, era distinta. Había algunos patrones similares, pero tuvimos la oportunidad de conversar con Nina Walinga, que es una mujer que ha luchado muchísimo, no solamente por su caso, sino por el de muchas otras mujeres. Y ella nos compartía algo que nos pareció alarmante, que el hecho de justamente que ella sea una persona que estudió, que no haya sido una persona de escasos recursos, es decir, que no tenía el perfil, como ella lo dijo, de la pobrecita, no le creían. El momento en que fue a poner la denuncia, le dijeron, usted, no le van a creer. Entonces, esa es otra alerta. Entonces, Daniela, compartir también eso. ¿Qué hacer en este camino? En este camino en donde no te creen porque no cumples con el perfil. Uh-huh. Yo creo que una de las herramientas más poderosas y que de verdad encabeza nuestra lucha feminista es la sensibilización. Más allá de los procesos de capacitación que operadores de justicia y que en general la sociedad pueda llegar a tener en el ámbito académico, creo que es muy importante lo que yo les he dicho muchas veces en los talleres que he tenido la oportunidad de dar, es sacarse ese chip netamente jurídico y estricto y positivista y recuperar el chip humano. Y desde esa humanidad, entender que esta relación desigual de poder generada por estereotipos que traemos pues las personas que estamos en esta sociedad, porque así crecimos, se vayan dejando un poquito de lado. No quisiera hablar de lo óptimo y utópico que sería como ser una persona totalmente imparcial, que en realidad no existe, porque en este relacionamiento humano todos tenemos ciertos preconceptos y ciertas condiciones desde nuestra propia educación, familia y vida. Pero sí hay una diferencia entre hacer un análisis de un caso, de una situación, con una perspectiva de género, identificando estas desigualdades de poder en una relación y viendo que por más de que, pongamos un ejemplo, en el mismo caso de Nina Walinga, que haya habido una demanda, otra contrademanda y así sucesivamente en un juego jurídico, eso no quiere decir que ella sea menos víctima. Y en muchos de los casos pasa eso. Por eso, para mí, la sensibilización no puede quedar en grupos selectivos, en operadores de justicia, por ejemplo, en
profesionales de la salud mental, por otro lado, sino de la sociedad como tal. El hecho de que yo, desde mi profesión y por supuesto desde mi activismo, esté ya sensibilizada, no significa que yo me voy a quedar en el mismo círculo en el que todas mis compañeras estamos sensibilizadas y estamos luchando por lo mismo, sino el resto de la gente, mis tías, mis amigas, los amigos de mi papá, todas estas generaciones que desde sus realidades normalizaron esta violencia, pero que no existe realmente información suficiente desde esta sensibilización, desde, a ver, veámonos a todas las personas que somos parte de esta sociedad como eso, como personas humanas, independientemente de nuestra orientación sexogenérica, y aquí entendiendo nuevamente a las violencias como un fenómeno estructural. Acabas de decir algo que también es importante, porque a veces es importantísimo ampliar el círculo, ¿no? Ampliar el mensaje. Eso creo que es algo que ha sido una de las consignas de esta primera temporada en Esperanza, llevar ese mensaje, porque ya nos ha pasado en este tiempo recibir el comentario de no sabía que yo estaba siendo víctima de violencia. Y tú mencionabas, Daniela, este instrumento denominado violentómetro, en donde justamente tenemos algunas señales, ¿no? Pero yo me atrevería a decir, bueno, señales que van desde el amarillo, que van escalando hasta el rojo, desde un grito, desde el aislamiento, desde el no te pongas esto, no salgas con esta persona, y hasta, evidentemente, la muerte. Entonces, yo me atrevería a poner este violentómetro, que generalmente es como el tema de las revoluciones o demás, o hacia arriba, yo me atrevería a ponerlo en horizontal, porque finalmente todas las violencias están al mismo nivel. Uh-huh. Y eso es quizá uno de los mensajes, ¿no? El saber que no podemos normalizar ni el grito y mucho menos el aislamiento, el golpe. Entonces, esas violencias que están a todas para mí, no sé si ustedes comparten este criterio, al mismo nivel. Y transmitir este pequeño conocimiento que se puede ir adquiriendo en el camino, ¿no es cierto? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero es bueno, yo sé que esto está mal, pero no le digo nada al tío mejor, o no le digo nada al abuelito, o que el abuelito le reproduzca el mensaje a mi hijo y no le digo nada porque preferible llevemos la fiesta en paz, pero no podemos llevar la fiesta en paz cuando eso se traduce luego en más violencia. Uh-huh. Uh-huh. Justamente algo de eso comentábamos con varias de las compañeras con las que compartimos lucha, y también va hacia este desarrollo de la digna rabia como parte de tu estilo de vida. Pero eso significa que muchas personas van a estar a la defensiva de tus respuestas. Y por eso también desde mi feminismo, desde mi realidad, desde mi vida como Daniela, trato de que ese acercamiento nuevamente, y usando este término, venga desde la humanidad, desde reconociendo que tampoco nosotros tenemos la obligación de educar a todo el mundo o de deconstruir estas estructuras tan fuertemente implantadas en nuestras cabezas, ¿no? Sino una idea de invitar a la reflexión, y también invitar a la reflexión desde el propio autocuidado. Recordemos que el autocuidado es revolucionario. Si las mujeres paramos, si los hombres paramos nuestras actividades laborales por decidir cuidarnos a nosotros mismos, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las condiciones en una sociedad que pone como una de las prioridades su autocuidado versus el trabajo constante, el pasar horas imparables generando recursos, y cómo esto también se relaciona con las violencias, ¿no? Y por eso también algo muy importante, y que tú decías que yo estoy de acuerdo con respecto a la horizontalidad del violentómetro, es el hecho de que no se invisibilicen las violencias. Y por eso yo me he cansado de decir que violencia se escribe con S. No es una violencia, son varias violencias. Una persona que está siendo víctima no es víctima solamente de golpes físicos. Ya hay una manipulación emocional, ya ha habido una violencia psicológica, y así sucesivamente una combinación de varias de estas violencias. Por eso, cuando entendemos desde esta estructura, desde esta combinación de todas las formas de violencias, vamos realmente a sensibilizarnos
de lo que significa estar en los zapatos de esta persona y dejar de lado también esta idea de, bueno, es que si ella quisiera salir de ese círculo y dejarle, ya lo hubiera dejado hace rato. Si esta persona ya le ha pegado varias veces, ¿por qué simplemente no coge sus cosas y se va? Porque no es así de simple. Porque esta es un problema estructural y que además está permeado en todas las aristas y los ejes de nuestra sociedad, como tú bien decías, en lo político, en lo social, en lo familiar, en las relaciones más sencillas y más simples, hasta de vecindad. Existen estas relaciones de violencia y desde ahí es que hay que enfocarnos. María Fernanda, también quisiéramos conversar porque, como decía Daniela, es un abanico gigantesco, pero también me atrevería a decir que este abanico gigantesco se reduce al derecho máximo, ¿no? Que es el derecho al respeto, la vida, y evidentemente aquí le sumaríamos el no tener o no ser receptora o receptor de las violencias. María Fernanda, experta en derechos humanos, quisiéramos abordarlos desde ahí, desde lo fundamental, ¿no? Desde ese elemento primigenio que es el derecho. Es mi derecho a vivir en paz, es mi derecho a vivir sin violencia. Bueno, muchas gracias. Qué grato compartir este espacio, además desde enfoques distintos pero complementarios. Me voy a referir a lo que decía Roberto. Él hablaba de la dignidad como ser humano, que es precisamente el fundamento de los derechos humanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se da cuenta de que los estados pueden cometer barbaries como las que hicieron y tienes una declaración. Y estos derechos se sustentan precisamente en que todos, independientemente de cualquier característica, tenemos esa esencia que es la dignidad del ser humano, y eso es lo que sustenta que tengamos esos derechos, que todos y todas tienen que respetar. Pero nos costó, la Declaración Universal fue en el 48 y nos costó varios años, hasta el 79, para tener una Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres, la CEDAW, que es de hecho específicamente para el tema de la violencia. Porque claro, siempre piensas en, digamos, el hombre como el referente. Ese es el universal, y de ese, digamos, se desprenden las otras realidades que son más bien parciales o singulares. Cuando las mujeres somos, o no sé exactamente estadísticamente, pero en teoría somos del 50% de la población mundial, de esa humanidad a la que le corresponden esos derechos humanos por esa dignidad que tenemos todos. Y después de eso ha sido un proceso también, porque es interesante cómo, por ejemplo, tienes otras luchas como el tema de la violencia racial, que se acepta con mucha más facilidad. O sea, a nadie se le ocurriría decir que una persona afro es demasiado sensible porque está, digamos, asumiendo que se le está discriminando por ser afro. El tema, por ejemplo, el tema de la discriminación racial se aceptó socialmente con más facilidad y tiene menos resistencia. Pero el tema de la discriminación en contra de las mujeres y todo el tema de los derechos de las mujeres y estos derechos fundamentales que todas tenemos por el hecho de ser seres humanos, no por ser la mamá de alguien, no por ser la hija de alguien, no por ser la esposa de alguien, sino porque cada ser humano tiene una dignidad intrínseca, hombres y mujeres. Eso ha costado mucho más. Y hoy por hoy yo siento, y seguramente, digamos, Daniela, que está justamente en todo el tema del activismo y del tema de la lucha también jurídica, que así como los derechos humanos en general creo que están experimentando un retroceso por todos estos temas que tienes en general en el mundo, y hay cosas que pensábamos que ya estaban ganadas, pero que parece que no tanto. Los derechos de las mujeres parece que también empiezan a tener una resistencia en varios espacios. Y no ahora, pero ya desde mucho antes, yo sí he tenido conversaciones a veces con amigos muy queridos, que me respetan muchísimo, en el que dejas, digamos, deslizas del comentario, pero ¿y qué más quieres? O sea, ya con todo lo que has ganado a nivel de derechos, digamos, las mujeres antes no podían votar, no podían estudiar, ahora ya son, digamos, gerentes de grandes empresas transnacionales,
¿qué más? O sea, ¿por qué sigue siendo necesario tener todo este tema de la lucha por los derechos de las mujeres? Y es precisamente porque, como ustedes bien decían, el tema es que la violencia, la discriminación, y ahí un poco retrocedo, porque claro, en su momento la CEDAW dice, la violencia contra las mujeres es discriminación. Porque esa violencia se da precisamente porque tienes una discriminación estructural. Porque tienes además una discriminación en cuanto a la garantía de sus derechos, que es un tema estructural y por eso es un tema social. Y entonces se da precisamente porque esa violencia que termina con, digamos, el último eslabón de una cadena de muchas violencias, con la muerte de una mujer. Vamos, ninguna persona, creo, va a decir, no, es que qué exagerada, eso de ahí no es discriminación, no se le está violando un derecho si es que matas. Pero en cambio, todas las violencias que antecedieron ese último momento sí se aceptan. Y el problema es que justo estamos en un momento en el que sí, bueno, tienes el tema de las muertes, pero hay muchas otras violencias que como son tan imperceptibles, a nosotras mismas nos cuesta reconocer. María Fernanda, quiero de esta valiosa intervención agarrarme de una frase. El ¿qué más quieres? Que se cumpla, que esos derechos se cumplan. Y luego vamos a pasar también al tema de las normativas que son tan importantes y que Ecuador tiene normativas sobre este tema después de tantas luchas. Pero ¿qué más quieres? Que se cumplan. Entonces yo creo que también es agarrarnos fuerte de eso, ¿no? De que esos derechos se hagan efectivos. Ahí hay otros elementos que, digamos que de alguna forma para la mujer están en combo, ¿no? Y que justamente hacen que se deriven más violencias, desde la discriminación, desde el rol y desde tantas otras instancias. Claro, y hay muchas, digamos, sí, o sea, muchas discriminaciones incluso que parecerían a veces ser un exceso de sensibilidad. Yo, justo a propósito del día del 8 de marzo, para un artículo, reflexionaba que a mí me costó ponerme la etiqueta de feminista. Y te estoy hablando, esto fue 2014, o sea, hace 10 años. Yo ya estaba en el mundo de los derechos humanos, era abogada, pero no solamente abogada, sino que estaba en el tema de los derechos humanos. Pero a mí me costaba mucho identificarme como feminista, por dos razones. Una, porque no era activista, o sea, no tenía, digamos, este tipo de actividad de las luchas, como de las diferentes formas. Y otra porque en mi posición de privilegio, porque yo sí creo que sigo teniendo una posición de privilegio, me costaba identificar que efectivamente en algún momento haya podido ser víctima de alguna discriminación por género, pero principalmente porque la etiqueta de feminista, y yo creo que eso es parte de la trampa o de la estrategia, ya no quiero tener teorías de la conspiración, pero la etiqueta de feminista es mal vista. Nos enseñaron a que ser feminista no está bien visto. Y entonces a nosotras mismas nos cuesta identificarnos como feministas. Y esto no es propaganda, escucho el discurso de Emma Watson, ya 2014, que además decía, todos y todas deberíamos ser feministas. Y empiezas a pensarte como sí hay espacios en los que tú no te diste cuenta, pero sí habían temas de discriminación. Y adicionalmente, digamos, para cerrar todo este tema de lo del feminismo, cuando yo digo todos deberíamos ser feministas, y somos feministas desde que quieres una sociedad en la que los derechos sean para todos y todas y que los derechos estén garantizados, también significó reconocerme como muy patriarcal, porque es la sociedad a la que pertenezco. Eso está en mi ADN, ese es el chip que yo tengo, así fui socializada, así fui culturalizada. Y entonces, para mí, el tema del feminismo también es un deconstruir y construir diario, porque no es una cosa que se acaba, digamos, no es una cosa que ya lo conseguiste. Y es justamente tratar de visibilizar esos temas, las cosas que uno a veces tiene naturalizadas o normalizadas, pero además de empoderarte también de lo que significa el tema del feminismo, porque no es una mala palabra, porque no estás exigiendo de más, porque no está, digamos, todo dado y porque siguen pasando cosas como estas, pero la reacción frente a esto es precisamente la respuesta de por qué sigue siendo necesario tener
la lucha de género y el enfoque de género. Y ahí creo que me voy a permitir hacer como una simbiosis de la intervención de Daniela y de María Fernanda en este tema de la balanza, ¿no? Tenemos ahí una balanza un poquito que no se termina, ni siquiera un poco, está años luz todavía de equilibrarse. Y vemos por un lado el tema de derechos, por el otro el tema de roles, y por otro incluso esto de las sensibilidades, porque soy muy sensible porque no me gusta que me grites, o soy muy sensible porque estoy defendiendo que esta es mi postura. Entonces creo que también es llevar el mensaje y también, como decía Roberto, desde esa tierra que debe ser fértil, pero para otros elementos, para otras formas de ver ya la sociedad sin violencias. Y no porque a mí me enseñaron que puedo haberme graduado 20 veces o puedo no tener un título, pero no, ni lo uno ni lo otro debe ser una excusa para que la violencia tenga cabida. Entonces tenemos ahí muchos elementos. No me quisiera despegar del tema de los derechos humanos porque en este recorrido, en esta primera temporada de Esperanza, hemos podido ver cómo las violencias además van vulnerando otros derechos, como lo que decía Daniela, los proyectos de vida. Desde la sobreviviente, que quizá por estar aislada, por todo lo que recibió, no pudo seguir estudiando, hasta la abuela que tuvo que hacer a un lado todos sus proyectos de vida porque cambió esos proyectos de vida por la búsqueda de justicia. Y por una búsqueda de justicia que a veces no llega nunca. Y que tampoco significa que va a restituir en muchos casos nada tampoco. Teníamos aquí hace unos pocos días a una mujer a quien abrazamos fuertemente, Anabel Campos, que decíamos cómo una mujer puede levantarse de tanto dolor. Y veíamos una lucha, y por eso me voy al tema de los derechos, una lucha tan fuerte, el sostener a otras mujeres, pero al mismo tiempo no tener recursos para sostener el día a día de su nieto. ¿Y dónde está la restitución? Ella decía, la restitución no existe. Primero porque no me van a devolver a mi hija. Y después porque nadie ve todas las necesidades insatisfechas. De hecho, Aldea y UNICEF el año anterior lanzó un estudio que se recogió con información que se recogió con 76 familias de casos justamente de mujeres que perdieron la vida a manos de la violencia femicida. Y uno de los datos, además del dolor, además de la búsqueda de justicia, además del tema psicológico, era que 6 de cada 10 familias de esas 76 ni siquiera tenían para cubrir las necesidades básicas. Y ahí viene otra pregunta, ¿no? ¿Dónde están los derechos de esos niños cuando la violencia escaló hasta el punto máximo? ¿Dónde están esos niños además? No solo dónde están sus derechos, ¿dónde están esos niños que han sido invisibilizados? Entonces vemos que ahí hay un sinfín de derechos vulnerados. Claro, y esto justamente evidencia, digamos, la integralidad con la que se debe abordar esto. El tema de la violencia de género, el tema de género es un tema transversal y además es un tema transversal para los derechos humanos de todos y todas. Y ahí me refiero a lo que tú decías de ampliar el círculo, porque sí, esto no es solo un tema de mujeres, esto es un tema de la sociedad, porque una sociedad más justa para las mujeres es una sociedad más justa en general, o una sociedad más segura para las mujeres es una sociedad más segura en general. Y ahí hay varios temas, porque nuevamente, por ejemplo, decía Daniela, a veces sacarte el chip de lo jurídico, porque esta es una problemática que va mucho más allá de lo jurídico, más allá de que lo jurídico sea una herramienta importante. Pero es necesario entender que es una problemática estructural para que realmente se puedan dar las respuestas que se requieren, porque si solo te quedas en el caso puntual, lo jurídico es completamente insuficiente para dar respuesta a eso. Decía también Pablo todo este tema de que esto va desde la educación, que además es uno de los principales problemas que en su momento encontró la CEDAW, porque decía, yo entiendo que esto no se agota con el tema de yo establezco aquí los derechos, pero es que yo sé que esto parte de la educación. Yo necesito personas que estén
lo suficientemente sensibilizadas, si utilizo el término, para que entiendan la importancia de respetar estos derechos, porque si bien el Estado es el principal obligado, estos derechos se respetan o se garantizan en el día a día, en la convivencia. Y entonces, digamos, en principio, si me preguntas, el tema estaría, porque en principio tengas una administración de justicia que primero se desprenda de todos esos estereotipos y consiga realmente dar una sentencia, vamos, en el marco de los derechos, que de alguna manera busque el tema de las reparaciones, pero evidentemente, digamos, estas situaciones se dan en un contexto en el que tú ya tienes una historia previa de que no has garantizado derechos. O sea, tú tienes, antes de que ya se llegue el tema de la violencia, tú ya tenías a personas, incluida la mujer víctima de esa violencia, pero también su círculo familiar, a quien no se le está garantizando los derechos. Y esa violencia lo que hace simplemente, digamos, es como profundizar esa situación. Y creo que además, si vamos al tema estructural, no creo que ninguno no haya experimentado el hecho de que en una familia se diga hay que conservar el matrimonio, hay que conservar la pareja, y todos somos testigos de que esa persona fue violentada y respaldamos el conservar esa estructura, aunque esté, digamos, un poco averiada o mucho. O que vino con un sismo gigantesco y que está cuarteada por todos lados, y aún así debemos conservarla. Yéndonos al tema de las estructuras, también sería importante, Roberto, conocer, sabemos que en el Centro de Atención Integral Tres Manuelas, que se encuentra en el Centro Histórico de Quito, ya nos va a contar las direcciones exactas, porque sabemos que también todo este tema, hablábamos desde lo judicial hasta de las redes de apoyo, puede tardar muchísimo, ¿no? Puede tardar muchísimo hasta que demos el paso o identifiquemos la violencia y demos el paso para llegar hasta las instancias judiciales o hasta buscar esa ayuda. Y en el CAI Tres Manuelas tenemos esta contraparte también, además de toda la guía que pueden recibir las mujeres. Hay un trabajo sobre las masculinidades justamente. Y estas personas que Roberto nos decía, no hablamos de agresores, sino ya nos va a comentar cómo se aborda esa temática en un programa específico. Roberto, cuéntenos un poco más y cuáles son los elementos que hacen que las personas, que los hombres en este caso, lleguen hasta allá. Sabemos que hay un elemento judicial también, pero ¿qué descubrimos ahí? Bueno, una de las causas importantes y que hay que tomar mucho en cuenta para que la violencia se perpetúe es la dependencia emocional. ¿Sí? Podemos trabajar en fortalecer a las mujeres, en empoderarlas, en apoyarlas para que tengan ingresos económicos y todo, pero si no trabajamos en la parte emocional no va a servir de mucho, ¿no? Y eso nosotros nos dimos cuenta hace 12 años, porque trabajábamos con ellas, se trabajaban procesos terapéuticos con ellas, se les apoyaba también en el tema de microempresas y todo eso, y después de un tiempo veíamos que volvían con su pareja, ¿no? Y nos dimos cuenta que con ellos no hacíamos nada, no trabajábamos, ¿sí? Y que ellos pues luego iban reproduciendo con esta pareja, y si se separaban de ella iban reproduciendo la misma con otra pareja. Entonces no había un proyecto, un programa como para trabajar específicamente con estos hombres que tienen problemas con la violencia, con la agresión. Roberto, y ahí nace el Club de Hombres por el Buen Trato. Y desde parece allí, amplio, ¿no? Sí, y desde allí viene un cuestionamiento más bien al interno del equipo. Decíamos, bueno, ¿y qué estamos haciendo por esta parte de acá? ¿Sí? Porque estamos dando todo nuestro apoyo, y que está bien que demos nuestro apoyo a las sobrevivientes y a la familia, pero esta parte nos está quedando suelta. Entonces sí, nos reunimos y hicimos un programa, ¿sí? Es un programa psicosocioeducativo, un programa que en el inicio busca trabajar este tema de las vivencias internas en su familia de origen, o sea, cómo vivió, cómo experimentó, cómo era su relación en su niñez, en cada una de las etapas de su vida, ¿no? En su niñez, en su adolescencia, en su juventud, cómo era esta relación con la violencia,
¿sí? Y ahí nos fuimos dando cuenta que desde lo que decíamos, ¿no? Cómo se fue naturalizando o normalizando este tema de coger, marcar el cuerpo por parte de los padres, decirles todos, en el sentido de que no sirves, eres flojo, eres tonto, lo que sea. Y ver también cómo la relación entre esposos, ¿no? Que ellos lo fueron llenando en sus cabezas y creyeron que eso era lo más normal. Y así fueron creciendo. Y como no tuvieron otros ejemplos, algunos de ellos, otros sí, no tuvieron otros ejemplos, lo que hicieron fue reproducir lo mismo cuando tuvieron su pareja, ¿sí? Y reproducieron el mismo hecho de la relación, que estaba supeditada en el grito, que estaba supeditada en que yo soy el hombre y por lo tanto me debes de hacer caso a mí, tú eres mi mujer, incluso en el hecho de verla no como sujeto de derechos, sino como un objeto de mi pertenencia. Entonces, como eres mi mujer, por lo tanto haces lo que yo digo, ¿sí? Y si no, pues no marcha esta relación, ¿no? Roberto, hay un paréntesis, porque en este club, que de hecho me llama la atención el nombre, nos va a contar Roberto, si es posible, cómo nace también, cómo se le distingue de esta manera. ¿Han podido identificar también otras alertas? Porque si bien hay un tema estructural, hay un tema claro, que viene de la familia, del trato, del manejo de las emociones, hemos visto también en el transcurso de este trabajo periodístico que hay otros elementos que a veces decimos, no, pero si esta persona en apariencia viene de un espacio en donde no fue maltratado, entonces ver si es que en ese abanico también hay otros orígenes que podemos identificar y que de alguna manera también podemos encaminar para no terminar en hechos de violencia, que es lo que nos ha congregado hoy. Sí, bueno, partamos primero porque sale en un club, ¿no? Decíamos, a ver, lo que no queremos es estereotipar, decir, no, son un grupo de agresores, porque ahí hay mayor resistencia incluso al mismo cambio, ¿no? Entonces decíamos, a ver, ¿qué se hace en un club? Nosotros veníamos ya de una práctica del club de familias, por ejemplo, en donde nos reuníamos con las familias y trabajábamos todo el tema de roles, cuál es el rol de los papás dentro de la educación y todo eso. Y veíamos que era más bien un espacio donde ellos podían hablar con libertad, tranquilamente, sin estar juzgados ni etiquetados. Entonces decíamos, listo, entonces pasemos de esta experiencia al tema de los hombres. Hagamos un club donde ellos se sientan cómodos, no se sientan juzgados, que estás aquí porque fuiste agresor, no, sino que se sientan en el tema de poder hablar lo que ellos no hablan generalmente, porque al hombre se le enseñó y se nos enseñó a que no debe expresar sus emociones, que no debe hablar de lo que está sintiendo, porque si no dejaría de ser hombre. Entonces la idea es darles un espacio de reflexión en donde ellos puedan hablar libremente cómo me estoy sintiendo frente a esta situación, frente a esta realidad, frente al tema de mi familia, cómo fui educado. Porque sí, hay diferentes experiencias. Habían hombres que en su vida les toparon, sus padres nunca los golpearon, ¿sí? Pero dentro de este proceso se fueron contaminando con toda esta idea de qué es ser hombre, ¿no? Con todo este estereotipo. Y no había esta diferenciación entre ser macho y ser hombre, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces el macho es, yo tengo el poder, él decir, yo tengo la autoridad, ¿sí? Entonces, miren cómo la cultura, la religión también tiene un papel fundamental en esto, ¿no? En algún momento hacíamos ese análisis que cuando dentro del ritual que tiene la religión, tú eres la cabeza, me decía un hombre, ¿no es cierto? Tú eres la cabeza y tú eres el que debes dirigir este hogar, esta familia. Entonces, la mujer queda en segundo plano y queda ese chip tan grande, yo soy, entonces aquí se hace lo que yo digo y punto, y se acabó. Tú no opinas, ¿sí? Entonces, en ese sentido es como ir analizando todos estos temas en el hecho de que la hegemonía tiene que ser el hombre en la relación, ¿sí? Entonces, vas deconstruyendo, y claro, como no me obedeces, como no me haces caso, entonces, ¿a dónde tengo que, qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que acudir? ¿Sí? A través del grito, a través del insulto, a través de la descalificación. Tú no sirves, tú no vales. El mismo hecho de que les hacíamos caer en cuenta, ¿no? O les hacemos caer en cuenta. Bueno, ¿y su pareja qué hace? No hace nada. No hace nada. No, solo lava, plancha. ¿Y eso es no hacer nada? ¿No? ¿Usted ha hecho? Sí. ¿Y qué le parece? No, sí es pesado. Entonces, ¿sigue diciendo que no hace nada? No, sí se ha sabido hacer. Entonces, mira,
se va desconstruyendo cosas, pero que van viendo, que traen desde su historia de vida, ¿no? Desde su historia familiar. Tú no trabajas. Eso. Si su esposa trabaja, no trabaja. ¿Sí? Entonces, ahí viene un poco esa reflexión. ¿Usted se ha quedado algún rato en su casa y ha pensado en qué tiene que hacerles el desayuno a los niños, en qué cocinar? Encima de eso no tiene un presupuesto para hacerlo. ¿Ha hecho ese ejercicio? Sí. ¿Y? No, pues es cansado. Entonces ¿está valorando lo que hace su pareja? No. Listo. Ahora, esto no llega de la noche a la mañana. Es todo un proceso de sensibilización en donde hay que dar duro, en donde hay que trabajar muchas resistencias, ¿sí? Y que vienen de la familia, que vienen de lo cultural, que vienen de lo social, que vienen de lo político. Y que vienen, doctor, Roberto, con membretes también, ¿no? Y a veces es un ida y vuelta, porque también viene de la generación anterior, en donde la suegra le dice, es que ella sí es buena mujercita. Y tenemos un nuevo estereotipo ahí. Incluso en el mismo hecho, ¿no? De decir, a ver, mijo, cuidado, no te vayas a dejar dominar por tu mujer. Y los mismos amigos, ¿no? Ella eres mandarina. ¿Sí? Entonces, no, pues yo voy a perder este puesto que me he ganado como hombre y no lo voy a hacer y me cuesta. Entonces, ahí tengo que acudir ¿a qué? Tengo que acudir a la violencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido es donde este proyecto se basa en el sentido de, primero ver la parte psicológica, primero ver esa relación con la violencia, en qué momento, en qué estadio de su vida se relacionó y cuáles eran las reacciones que él tenía frente a esto, ¿sí? Para ir trabajando, para que ellos se vayan dando cuenta de que no podemos dejar que nuestros miedos, que nuestras emociones nos dominen, sino que nosotros tenemos que empezar no a controlarles, sino a gestionarles. No se trata de perder el miedo, se trata de no dejar que el miedo me domine a mí, ¿sí? Y desde allí, luego que se hace ese proceso, luego que se dan ese permiso de poder decir, sí, o sea, yo recibí violencia. No es que yo soy un hombre de bien o soy un profesional porque mi papá me metía las pizzas o mi mamá. No, soy un hombre de bien porque yo en un momento determinado en mi vida decidí ser un hombre o una mujer de bien. No gracias al maltrato que me dieron, ¿sí? Y desde allí poder sacar, ¿sí? y desconectarme con el pasado, porque a veces el pasado es fuerte también en la vida de las personas. Y necesito desconectarme del pasado y empezar a vivir el presente. ¿Qué tipo de presente quiero vivir? ¿Qué calidad de vida quiero vivir yo? Para mí y para los que están alrededor mío, ¿sí? Y en ese proceso viene cómo se crearon como hombres. Entonces, la pregunta que les hacemos y nos hacemos, ¿qué es ser hombre? Y es la pregunta más difícil. Entonces, ni en la universidad me hicieron esta pregunta tan difícil. ¿Por qué no sabemos lo que es ser hombre? Porque creemos que ser hombres es tener un pene y tener una estructura y eso para mí es ser hombre. Y no. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ellos también van descubriendo que eso no ha sido ser hombre. Que no es solo la parte biológica, anatómica, sino también que viene todo este constructo social, cultural, ¿qué es lo que me dice la sociedad? Que debo ser como hombre, que tengo que ser fuerte, que tengo que ser valiente, que tengo que ser el proveedor. Y para ser el proveedor, y eso me genera ansiedad también, porque el momento en que yo no tengo trabajo, estoy poniendo en duda mi hombría. Porque no estoy proveyendo y no estoy respondiendo a las necesidades de mi familia. Entonces ahí me complica la vida, ¿sí? Y esto lo tengo tan metido en la cabeza. Y peor aún, si es mi pareja la que ella sí está proveyendo, si tiene un trabajo externo y está proveyendo, entonces eso viene a disminuir esta hombría, ¿no? Y ahí es donde viene también el tema de no sirvo, no valgo. Claro, me conecto con lo que me decían de pequeño, ¿no? Y la violencia y la agresión empieza a surgir más. Roberto, al Club de Hombres por el Buen Trato, llegan ¿cómo? Bueno, básicamente llegan por la orden de autoridad, ¿sí? La mayoría que tenemos es por orden de autoridad, sea de las juntas de protección de derechos de la mujer, de la niñez y también por las unidades judiciales, ¿sí? Son pocos los que vienen voluntariamente. Pero está abierto el club, porque puede ser que hoy tengamos la fortuna que en este último capítulo de esta temporada de Esperanza escuchó una persona que se está identificando con estos elementos y dice, no, necesito herramientas, cualquier reflexión que pueda venir a su mente y saber que hay como para el lado de las mujeres, de las sobrevivientes o de las personas que están ingresando en el círculo de la violencia, hay redes de apoyo, hay redes de ayuda también para esa contraparte.
Sí, es más bien un proceso abierto, ¿no? Nosotros tenemos por periodos, en este momento tenemos 2 grupos que trabajamos, uno los días lunes, otro los días miércoles, de 8:30 a 12. ¿Sí? Tenemos grupos de 20 personas. Son grupos cerrados, es decir, que cuando ya tenemos las 20 personas, cerramos, no hay ingreso de más, sino que esperamos hasta que se terminen. Son 2 meses y medio, más o menos, son 20 sesiones las que trabajamos, ¿sí? Y una vez que terminamos, abrimos otros grupos, ¿no? Entonces, el ideal básico es que ellos salgan de ahí con un proyecto de vida. Cuando se hablaba de los proyectos de vida, ¿no? No tenemos proyecto de vida, vivimos la vida por vivirla, ¿sí? Y para nosotros es importante que ellos cierren con un proyecto de vida. ¿En dónde? Recordemos, yo decía estaba en el centro histórico, pero el servicio está abierto, ¿se accede de qué forma? Sí, nosotros estamos ubicados en el sector de la 24 de Mayo, en la calle Loja, entre Venezuela y Guayaquil, ¿sí? En el centro histórico. Y las personas que deseen pueden ingresar. Tenemos un área que se llama de direccionamiento, en donde se les da toda la información necesaria. Además es gratuito. Es gratuito, sí, todo es gratuito. Roberto, vamos a antes de pasar con la siguiente intervención, hablamos con estos elementos de las nuevas masculinidades. ¿A qué nos referimos con esas nuevas masculinidades y qué es esencial que conozcan también? No, yo me atrevería a decir que no únicamente las generaciones actuales, sino justamente que eso se vaya sembrando. No sé, capaz de ellos pueden ser como quienes llevan el mensaje, ¿no? Al papá, al tío, al abuelito. Pero ¿hablamos de qué? Ya, cuando hablábamos de nuevas masculinidades, entender lo que decíamos, la diferenciación entre ser macho y ser hombre. No es lo mismo. Entonces, ser hombre es también llegar a casa, ponerme el mandil y también realizar las tareas domésticas, ver las tareas con los hijos, ir a la escuela, al colegio, preguntar cómo están, apoyarnos, ¿no? Apoyarnos dentro del hogar, de la familia, y ir deconstruyendo todas esas ideas que nos metieron en la cabeza, ¿no? De que porque soy hombre soy más. No, dentro de la parte familiar, los dos, la pareja es el núcleo más importante. Y ahí trabajamos lo que es todo el proceso de equidad, ¿sí? ¿Cómo debemos ser equitativos en el trabajo doméstico, en el trabajo de educación de los hijos, en los roles que debemos desempeñar, en qué es lo que yo quiero para mí, para mi familia, en este desempeño del rol de ser hombre? No lo que me dice la sociedad, sino lo que yo he descubierto que quiero ser, ¿sí? Ser más proactivo, ser más positivo, apoyar estas luchas también, ¿sí? De los grupos feministas, en el sentido de que yo no puedo quedarme callado. La violencia puede darse por omisión también, ¿no? Yo puedo ver que le están violentando a otra y callado y por no meterme. No, tengo que meterme. Si yo veo que se está violentando, ¿sí? Qué sé yo, a mi cuñada, a mi madre, también meterme y también exigir que se respeten esos derechos. Y ahí puede haber una nueva semilla, ¿no? Ser multiplicadores de ese mensaje también. La idea es eso, la idea es que ellos sean multiplicadores. Y hemos tenido también algunos usuarios que vienen, y como así, no es que mi amigo me dijo que aquí hace, qué chévere, venga. Entonces, porque les hemos dicho, al final ya cuando cerramos, les digo, miren, detrás de ustedes hay 1, 2, 3. Hablen con ellos, que ellos vean que usted ha cambiado, que ellos vean que ya no utiliza el mismo lenguaje, si se quiere, o ya no es enfrente a la relación que tenía en su familia como lo es. Que ellos vean que el cambio, y ellos también les va a gustar y van a venir. Y sí hemos tenido algunos casos que nos dicen, sí, me mandó o vi, qué bueno. O sea, ese es un poco el ser esos reproductores, si se quiere. Perfecto. Y hablamos de algo esencial para las dos partes, para la mujer sobreviviente o aquella que ha ingresado a este proyecto de vida, a este círculo de la violencia, para el hombre también. Pero nos vamos ahí con Daniela para hablar justamente de cómo esos proyectos de vida o se truncan o pueden ser sostenidos también por un marco jurídico, por las responsabilidades del Estado. Y sabemos que desde la organización Legatum, la organización de mujeres que es tan amplia y que ha sido una lucha tan extensa, justamente han trabajado porque haya ese respaldo normativo. Pero ¿hasta dónde ese respaldo normativo, esa lucha que a veces se queda en el papel,
¿Ha logrado realmente consolidarse? Sabemos que este fin de semana, de hecho, desde el gobierno se expidió el reglamento para uno de esos marcos normativos, pero ¿hasta dónde se cumple? ¿Hasta dónde realmente permite que ya sean las sobrevivientes o tal vez las familias de víctimas de la violencia de género tengan ese proyecto de vida, puedan seguir apuntalando ese proyecto de vida? Sí, bueno, la ley de reparación transformadora e integral para familias víctimas de femicidio precisamente busca eso, y fue construida desde las voces y necesidades de las víctimas y de las familias a nivel nacional. Eso fue un trabajo muy duro, muy difícil, y que ahora al menos ya lo tenemos, como bien dices, en papel. ¿Pero por qué? También mucho me preguntan cuál es la necesidad de crear una ley para cada cosa, o por qué hay que ser tan específicos con la creación de leyes orgánicas. Primero, porque nosotros hablamos de la necesidad de un PAC perfecto. Me refiero a esto en cuanto a la ley orgánica, al reglamento y a una política pública. Estos tres instrumentos primero nos hacen pararnos desde un lado distinto. No es que estamos pidiendo un favor, es que estamos ejerciendo un derecho. Y desde el ejercicio mismo del derecho es que el Estado tiene la obligatoriedad de emitir normativa. Pero, ¿qué pasa cuando esta normativa trata un tema tan difícil que en políticas públicas se conoce como un problema perverso, con una búsqueda de solución inmediata? Nosotros tenemos el uso del término, tanto en la ley del 2018 como en la política pública, de erradicación de la violencia contra las mujeres o erradicación de la violencia de género. Que es bastante ambicioso, ¿no? Si nos ponemos a hablar ya en la realidad, el objetivo de erradicación no se va a cumplir. Y precisamente el generar estas expectativas en las sobrevivientes, en las víctimas y en las familias víctimas, hace que todo se desmorone, porque ese proyecto de vida no se va a cumplir desde esta expectativa gigantesca de erradicar. Y ahí que termina pasando. Hay una dificultad en la coordinación interinstitucional que es primordial para la reparación transformadora integral dentro de temas de violencias basadas en género. Hemos estado conversando durante esta mañana sobre la estructuralidad de las violencias y por qué es necesario el enfoque desde varias disciplinas. Bien lo decía María Fernanda hace un momento, no es solamente una cuestión jurídica. La cuestión jurídica se queda inconclusa, se queda incompleta. Muchos de los procesos jurídicos toman años, pero ¿qué pasa con la necesidad de un acompañamiento psicológico? En muchos casos acompañamiento psiquiátrico, de salud física, educativo, de generación de fuentes de empleo, de estructura de vivienda para las familias. Entonces, esa es la búsqueda. Esa es la búsqueda desde las mismas familias, que se entienda lo que esto significa, y por eso hay la necesidad de que se hable un idioma en común. Si uno de los entes gubernamentales que son parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación tiene un objetivo distinto al objetivo principal, que es precisamente prevenir, hablemos de prevención y no de erradicación, ya está haciendo cualquier otra cosa que no va a cumplir con ese objetivo. Si mi objetivo es ese, y en la mesa de las 16 instituciones del sistema cumplimos y seguimos ese objetivo, ok, va a tener un poco más de sentido lo que nosotros estamos haciendo. Pero si mi objetivo es la persecución, por ejemplo, a los femicidas, mi objetivo no es la prevención, mi objetivo es un objetivo punitivista y positivista de encarcelar a los agresores.
Si mi objetivo es la prevención, ¿cómo analizo yo el caso? ¿Cómo veo los efectos de este caso a nivel nacional, a nivel social? Entonces esa es la necesidad, que lo que nosotras trabajamos, lo que las familias han venido trabajando dentro de la normativa y dentro de la ley de reparación como tal, se vuelve una realidad, pero desde el enfoque de exigencia de un derecho y no de solicitud de un apoyo. Por eso a mí también cuando escucho el tema bono de la orfandad, me estremece la piel, porque un bono es una forma de ayuda a una persona, pero un bono para un hijo o hija víctima de femicidio es un derecho. Es un derecho, es una exigencia. No es lo mismo que yo esté pidiendo el acceso a fondos públicos en el ámbito cultural, no por desmerecer ni nada, sino porque es un derecho y es una obligación del Estado como parte de la reparación transformadora integral. No es que estamos pidiendo una ayuda, es que estamos exigiendo que esto se cumpla. Además que es un bono, refiriéndonos específicamente a eso, que nace o surge en 2019, estamos 2025, y finalmente no, según los registros, o al menos los últimos datos desde el MIES, que es quien administra este rubro, no llega ni a la mitad de los niños registrados, ¿no? Porque además no sabemos cuántos más hay, cuántos casos no se han evidenciado y que están ahí, pero ni siquiera los registrados reciben este rubro mensual. Entonces ahí viene un cuestionamiento o una inquietud que seguramente nos surge a todos, ¿no? Hay una lucha de por medio, sabemos toda la complicación que hay en el sistema legislativo para que una normativa se apruebe. Finalmente se logra, pero ¿cómo hacer que esto sea efectivo? Hablábamos del reglamento justamente para la ley que está encaminada a todo el tema de la restitución, de la compensación. Bueno, no podemos hablar de una compensación, las vidas no se compensan. Y escuchamos o podemos ver en este reglamento frases como prevención y erradicación de la violencia, atención prioritaria a grupos vulnerables, protección de niños y adolescentes, y nos queda el cómo. Uh-huh. Porque hablando con Roberto, con todo lo que nos comentaba, deberíamos apuntarle, claro, ya hay muchos casos y hay que restituir esos derechos, pero también tenemos el cómo evitar que esto siga pasando. Entonces tenemos dos aristas al mismo tiempo, pero cómo lograr que eso se cumpla. Uh-huh. Mira, yo creo que algo súper importante y que está siendo bastante desmerecido es la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la creación misma de toda normativa o política pública. Esto hace que se transforme por completo el cómo. ¿Por qué? Porque probablemente yo, desde mi activismo, desde mi profesión jurídica, no tengo la experiencia que tiene una mamá cuya hija fue víctima de la violencia femicida. Yo me acerco a esa mamá, le pregunto, le digo, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo pasó? ¿Qué cree usted que se debe mejorar? Ok, se debe mejorar en que no se inventen, por ejemplo, requisitos para acceder al bono. O que a mí me toca salir desde la ruralidad 2 horas para acceder al bono y luego me dicen que están incompletos los papeles simplemente porque la copia de la cédula no estaba suficientemente legible. O sea, eso es esta necesidad. El cómo se cubre cuando desde las personas hacedoras de política hay un acercamiento con la realidad y hay un conocimiento situado de la realidad. Yo podré ser la persona más experta, yo podré ser la mejor diseñadora de políticas públicas, que si yo no tengo idea de cuál es la realidad en la ruralidad o en las ciudades en base a los casos de femicidio y cómo es que significa todo este proceso desde lo judicial hasta todos los niveles de revictimización en el acceso a servicios en general, no tengo idea de qué es lo que tengo que hacer en realidad. Y creo que ahí venimos como empatando, ¿no?, con las ideas que se han venido compartiendo aquí, que finalmente es un trabajo en equipo, así como desde la atención de la estructura familiar, desde el decir hay un centro especializado que me puede dar estas herramientas, pero es los diferentes componentes de esta sociedad, los diferentes actores de las violencias, y lo mismo en las políticas públicas.
Porque, como bien dices, Daniela, hay un trabajo de por medio de hacer un levantamiento de información con las personas que están viviendo los casos, que han vivido de cerca esta realidad, con personas comprometidas que dicen, bueno, vamos a armar esto para hacer una propuesta, finalmente la aprobación, pero la ejecución. Entonces debe haber un engranaje ahí. Y no solo una ejecución, sino un seguimiento a la ejecución a corto, mediano y largo plazo. Terminamos con informes de cumplimiento por obligatoriedad estatal, por cómo funciona el Estado. Sí, por supuesto, tal vez cada fin de año hay estos informes, pero esos seguimientos se limitan a la entrega de esto, a la entrega de este informe y a básicamente copiar y pegar las actividades que se hicieron el año anterior. Pero también ahí tenemos una limitante que puede sonar un poco repetitiva en todo esto, y es la limitante de los recursos económicos. El hecho de que haya una normativa, un reglamento y una política pública sin recursos significa que no hay voluntad política para que se ejecuten. Una ley que no tiene ni $1 es una ley que estuvo bien bonita, escrita en el papel, que nos costó muchísimo dinero a nosotras como organizaciones de la sociedad civil, dinero del cual no tenemos, para lograr hacer esta ley. Pero si el Estado, que tiene la obligatoriedad de asignación presupuestaria para toda la normativa interna y para las políticas públicas, no asigna un presupuesto, ni siquiera hablamos de presupuesto en general, sino un presupuesto adecuado al ente rector de derechos humanos y a cada una de las normativas, es porque no existe voluntad política de cumplimiento. Y es porque va a quedar siendo una linda norma y una linda historia para contar. Si podríamos resumir en este engranaje al que yo hacía alusión, ¿cuál es el elemento primordial que falta? Hablamos del tema de recursos, pero para que haya recursos tiene que haber otros procesos. Pero ¿cuál es el elemento fundamental que ustedes han podido ver en todo este proceso, años de trabajo, que sigue ahí, faltante, que sigue ahí, o quizá escondido por algún lado, que no permite que se efectivicen las normas? Y los derechos, ¿no? Primero, este elemento, y por eso es que resulta ser tan complejo, es precisamente lo que yo decía hace un momento, el entender lo que significa en realidad la violencia y cómo la violencia afecta a todo el Estado y a toda la sociedad, y no es en base a hechos concretos y casos concretos. Y este nivel de falta de sensibilización, y como diferenciemos sensibilidad de sensibilización, ¿no? Porque la sensibilización me permite tener ciertos niveles de empatía con el resto de personas, independientemente de mi nivel de sensibilidad, o que yo sea, no sé, más llorona o menos llorona que otra persona, ¿no? Es el relacionamiento este. Y el no llegar a entender, e incluso en recursos, hablando de recursos, que prevenir las violencias es digamos, más positivo o mejor para el Estado económicamente que seguir gastando en lo que significa mantener a las personas privadas de su libertad, en lo que significa todos los procesos relacionados con normativa punitivista. Ahí en realidad se van a dar cuenta de la importancia, y por eso es que no termina de engranar, porque se sigue pensando en que es necesario la sanción, cuando como derecho constitucional somos uno de los pocos países que en su constitución establece la rehabilitación como una obligatoriedad, mientras en otros países eso ni siquiera existe. Aquí tenemos constitucionalmente establecido y no se aplica. Entonces hay que transformar toda esta forma de pensar, de hay mujeres pobrecitas, que bestia, vulnerables, chiquitas, que sin conocimiento, a esto es un problema estructural, esto es un problema que permea todos los ámbitos de la sociedad, esto es un problema que nos afecta a todos desde las industrias. Una mujer que trabaja en cualquier puesto en una industria que está siendo víctima de violencias basadas en género, va a haber afectado su trabajo directamente, y eso va a afectar a los ingresos económicos de esa empresa, y así sucesivamente. Pero si no se entiende desde la importancia de esto, termina siendo es una más de las luchas feministas. Y lo que bien decía María Fernanda también, ¿qué más quieren?
¿Qué más quieren si ya tienen el derecho a votar que antes no tenían? Entonces, es eso, hay esta necesidad de transformación, de deconstrucción y de construcción constante e interminable casi. Y Daniela, también de hablar del juzgamiento, pero desmarcarnos del juzgamiento cuando en lugar de construir redes apuntamos con el dedo a quien está siendo violentado. Uh-huh. Y tampoco abrimos el camino de las herramientas, o tal vez no buscamos esas herramientas desde esa contraparte. Y al hablar de los derechos, recogiendo un poco todo lo que ustedes han mencionado, desde la familia hasta la administración de justicia, ¿no? Desde los derechos a ese niño a no ser maltratado, a esa niña a no ser maltratada, o al no tener estas imposiciones de los roles y de los estereotipos, hasta la administración de justicia en derechos como lo que decíamos hace un momento. Tuvimos la triste noticia hace un tiempo de una de las personas que compartió sus voces, Anabel, aquí en Esperanza, que en ese proceso de búsqueda de justicia, cuando no tiene para cubrir necesidades diarias, tiene que viajar a Guayaquil porque la audiencia es en Guayaquil, y cuando llega allá le dicen, la audiencia se suspendió. Uh-huh. O cuando después de años de luchas finalmente no se da ese juzgamiento, o después de años de luchas le dicen finalmente esta persona va a quedar en libertad. Entonces tenemos todo un abanico de incumplimientos, pero ahí hay una pregunta que me parece importantísima. ¿Realmente se puede lograr que esos derechos que están garantizados en tratados, que están garantizados en la normativa, que están garantizados en la Constitución, pero que no deberían únicamente partir de documentos, sino de esa convicción de vida, como decía Daniela, desde saber que tienen que ser efectivos? María Fernanda. Yo creo que la magia de los derechos humanos es que representan ese horizonte hacia el que tenemos que todos caminar, porque si me preguntas si es que es posible ese escenario ideal en el que esos derechos humanos son plenamente garantizados, con total honestidad te voy a decir que no. Y que la realidad te lo demuestra, y que la historia te lo demuestra, y que hay que ser realistas en ese sentido. Pero justo, los derechos humanos implican ese ideal hacia el cual todos tenemos que caminar como sociedad, como Estado, como funcionarios públicos. Pero ahí tal vez decir que más allá de el potencial que tienen los derechos humanos que constan en tratados internacionales y que son obligaciones internacionales de los estados, y todo lo que se ha podido conseguir a través de ellos y el punto en el que hemos llegado y todo lo que tenemos gracias a eso, yo creo que el trabajo, por ejemplo, que estaba explicando Roberto, de lo que se está haciendo en términos de entender las causas de esa violencia y entender también a los perpetradores de esa violencia, utilizo ese término, está como medio fuerte, pero entender, digamos, a todos los componentes de eso, me parece que posiblemente es una de las de las herramientas con mayor potencial y más poderosas para efectivamente responder a ese tema de las violencias, porque el Estado tiene una responsabilidad, tiene que asumirlo, se ha demostrado bastante, digamos, incompetente en hacerle frente y asumir esas responsabilidades. Pero como habíamos dicho, ese es un tema estructural, y entender cosas como las que decía Roberto, yo sentí que estaba un poco medio en terapia, pero entender un poco todo ese tema es súper, es maravilloso, hay además conversarlo y conversarlo incluso sin este tema de estigmatizar, decía Roberto, y eso tomo lo que decía, esto no pasa por un justificar, porque no se trata de justificar, pero por ejemplo, con todo este tema del holocausto, Hannah Arendt escribió un libro súper polémico que decía la banalidad del mal, y es como a nosotros nos encanta pensar que el que es violento es como un monstruo completamente distinto a nosotros, porque así medio nos tranquilizamos y justificamos, pero no, el que incurre en esas violencias es una persona que, si es que la conocemos así, nos va a parecer, digamos, lo más similar a nosotros, y ahí está como por entender cuáles son las verdaderas causas y entender el problema
tema, digamos, más allá de quedarnos en escandalizarnos cuando llega un caso de femicidio, que sí todos lo sancionamos, sino que ir entendiendo cómo el proceso se da. El tema de educación es súper importante, pero hablar de las cosas que decía, por ejemplo, Roberto, en términos de los estereotipos. Yo también al inicio, cuando leí este tema de género, decía, una mujer nace, un hombre en cambio se tiene que construir, y se construye a través de todos estos rituales, tiene que demostrar, digamos, su hombría. Entonces, las mujeres nacemos con el sino, digamos, ya pobrecita nació mujer, le va a tocar sufrir en la vida, ya no hay de otra. O sea, no se puede más. Pero en cambio los hombres tienen que construir tienen que ganarse, digamos, el título de varón. Y estas cosas, y a veces, digamos, es como tratar de aterrizarlo al cotidiano, que es donde se produce el tema de las violencias y también donde se van produciendo las discriminaciones más imperceptibles que a veces normalizamos y que terminan con eso. Entonces, sin tratar, digamos, de restarle importancia a la necesidad de, o mejor dicho, a lo que se ha logrado con el tema de los derechos humanos que están en los tratados. Creo que el poder de eso es precisamente que, como entendemos que son derechos que se tienen que exigir y se tienen que cumplir, nos permiten tener estas conversaciones también más en lo cotidiano, de cómo hacemos para que se cumplan. Y en el caso de género, en el caso de la violencia contra las mujeres, en el caso de la discriminación contra las mujeres, creo que hay muchas cosas en el común, como por ejemplo, este podcast en el que estamos hablando, tratando de decirlo, digamos, de la manera más coloquial, de qué pasa y por qué está mal y cómo se produce y cómo tratar de evitarlo, es precisamente de las herramientas que te permiten que en algún momento, si bien no el ideal de que todos los derechos humanos sean garantizados, que al menos tengamos, digamos, un nivel de exigibilidad y de cumplimiento mayor del que tenemos en este momento. Porque de alguna forma, María Fernanda, Roberto, Daniela, como que nos queda una gran interrogante. Yo creo que cada uno y cada actor desde su trinchera en la sociedad va poniendo un granito de arena, ¿no? Pero esta gran interrogante es cómo finalmente lograr que se cumpla, cómo finalmente lograr esa prevención. Entonces yo creo que esa respuesta capaz la tendremos, no sé si la tendremos, pero también saber que la podemos tener, aunque sea un poquito cada día, desde estas estructuras, desde el permitir que esas emociones sean canalizadas. Yo me quiero referir a las mujeres que han acompañado este camino en esta primera etapa de esperanza, y desde ahí quisiera también pedirles como una suerte de cierre, ¿no? Pero no quisiera verlo así, sino como un hasta pronto para compartir estas voces, justamente como una voz de esperanza, porque tenemos un camino gigante recorrido, pero nos queda uno muchísimo más grande, y eso es triste también porque el 8 de marzo nos despertamos con una noticia de un nuevo femicidio, y cuántos otros habrán pasado. Entonces yo sí quiero que ustedes nos compartan esas voces de aliento también, ¿no? Porque finalmente hay mucho por hacer todavía, pero saber que hay cómo poner ese granito de arena. Yo también en el inicio de este camino decía también poner el dedo en la llaga, ¿no? Entonces es como que tenemos estos dos equivalentes, y sería importante conocer también desde sus espacios esa respuesta. No existe esa respuesta. Podemos finalmente un día despertarnos sin violencias. Roberto. Yo creo que el momento en que dejemos de ser individualistas y el momento en que empecemos a pensar en comunitario, ¿sí? Esto va a ir cambiando. Porque a veces trabajamos más bien por mi organización y porque mi organización sea la que aparezca. Y yo creo que no debe ser así. Yo creo que hay muchas instituciones que estamos trabajando en el tema de violencia y que, si bien es cierto, estamos en redes, pero tendríamos que trabajar mucho más propositivamente. Tendríamos que como que hacer lineamientos en conjunto y todos ir por un mismo camino, ¿no? Porque a veces, a pesar de que estamos en redes, cada quien como que va por su lado. Entonces yo creo que es el momento en que empecemos a trabajar en el tema de educación, pero una educación que salga desde lo que estamos viviendo, de lo que estamos trabajando, una educación en donde el centro sea el ser humano,
donde empecemos a vernos como eso, como seres humanos, donde empecemos a trabajar la dignidad del ser humano, esta sociedad poco a poco irá cambiando. Desde el poder transformador de nuestras ancestras, las feministas existimos y seguiremos existiendo. Mientras 3 derechos se avancen y 10 se retrocedan, no nos cansaremos de luchar. No estamos solas, somos un montón. Casi que no quiero arruinar ese último mensaje tan esperanzador de Daniela. Y yo solamente me voy a sumar diciendo que creo que todos y todas deberíamos ser feministas, porque una sociedad más justa y equitativa para las mujeres es una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. Y con estas voces queremos recordar a quien dio vida al Atrapasueños, El Regalo, Flor, Primavera, La Gata y Niños Coraje. Desde Esperanza también nos sumamos a estas voces y a este camino, y a este granito de arena y a esta semilla, que es lo que hemos intentado hacer en esta primera temporada. Esperamos que cada uno desde nuestras trincheras, que en algún momento esperemos que no tengamos que denominarlas de esa manera, ¿no? Que ya no sea una lucha, sino sea un derecho efectivo. Queremos agradecer a esas mujeres valientes, algunas de ellas sobrevivientes, como ellas se denominan, que hoy están haciendo los pasteles más ricos, las vinchas más bonitas, a esas mujeres que hoy preparan la comida más rica para sacar adelante a sus nietos, también a aquellas mujeres que, como Alexa, como Anabel, como María, siguen buscando justicia, pero también en medio de esa cuesta empinada también le regalan una sonrisa a sus nietos, a esas mujeres que hoy tienen la oportunidad de haberse reencontrado con sus hijos después de romper ese círculo de la violencia, a nuestra protagonista de La Gata, que esperemos que en algún momento ese reencuentro con sus pequeños sea efectivo, y por todas ellas, y ahora también por todos ellos, porque sabemos que es un trabajo en equipo, que es un trabajo que amerita tantos puntales. Esperanza intenta hacer eso, un camino de luz. Esperanza, un podcast del Comercio de Ecuador. Dirección Marcos Vaca. Investigación y narración Ana Guerrero. Producción y edición sonora Óscar Álvarez. Diseño Catalina Reynoso. Fotos Julio Estrella. Agradecimiento especial a Madres Coraje, Unidad Patronato Municipal San José, al personal de la Casa de la Mujer, Fundación Aldea, Casa Matilde y a todos los profesionales que han participado. Suscríbete y comparte. Muy pronto la segunda temporada de Esperanza.